El aire en el lugar santísimo es denso, pesado, no solo con el humo del incienso sagrado, sino con el peso de un año entero de pecados de Israel. Aquí, una vez al año, un solo hombre entra. Hoy, ese hombre es Eleazar. Sus vestiduras blancas, inmaculadas, parecen absorber la poca luz que se filtra. Sus manos, entrenadas desde la juventud para la precisión del rito, no tiemblan. Pero su alma sí, sostiene el cuenco con la sangre del macho cabrío, la sangre de la expiación, el propiciatorio, el trono, de la misericordia de Dios en la tierra, está frente a él. Todo Israel contiene la respiración al otro lado del velo, esperando que la sangre sea aceptada, que el perdón sea concedido. Eleazar avanza, rocía la sangre, una vez, 2 veces, 7 veces. Cada movimiento es perfecto, una coreografía sagrada aprendida hasta el agotamiento. Pero mientras las gotas carmesí manchan el oro, una helada verdad se apodera de su corazón. No hay nada, no siente la presencia abrumadora de Yahvé que los ancianos describen. No hay un temor sagrado ni un consuelo divino, solo el silencio de la piedra, el olor metálico de la sangre y un vacío tan profundo que amenaza con consumirlo. Ha cumplido el ritual más sagrado de su fe, en el lugar más sagrado del mundo, y se siente como un impostor. La sangre en sus manos no se siente como el precio de la redención, sino como la prueba de su fracaso. Hoy descubrirás el viaje de este sacerdote, un hombre que, en medio del silencio de Dios, fue forzado a descifrar un código oculto en los antiguos sacrificios, una revelación que cambiaría para siempre su entendimiento de Dios y prepararía su corazón para el verdadero Cordero. Si alguna vez has sentido que tus ritos o tus oraciones se han vuelto vacíos, quédate, porque la historia de Eleazar es también la tuya. Eleazar no era un sacerdote cualquiera. Descendía directamente de Aarón, una línea ininterrumpida de servicio en el tabernáculo y luego en el templo. Nació y creció a la sombra del gran templo, reconstruido, un monumento de piedra y fe que se alzaba como el corazón de su nación. Desde niño, el templo no era solo un edificio, era su hogar, su destino. Mientras otros niños jugaban en las calles de Jerusalén, Eleazar memorizaba los salmos, su joven voz uniéndose al coro de los levitas. Se sentaba a los pies de los maestros de la ley, absorbiendo cada palabra, no por obligación, sino por una sed insaciable de conocer al Dios de sus padres. Su llamado no fue un trueno desde el cielo, ni una visión en la noche. Fue una convicción silenciosa y profunda, la certeza de que su vida solo tendría sentido si se dedicaba a ser un puente entre el pueblo y su Creador. El día de su consagración, recuerda haber sentido un calor en el pecho, una conexión tan real y poderosa que las lágrimas corrieron por su rostro. Lo interpretó como la aprobación de Dios, el sello divino sobre su vida. Pero ahora, esa memoria es una espina. Aquel fuego parece haberse extinguido, dejando solo cenizas frías. Su vida está marcada por la disciplina. Renunció a la oportunidad de una vida cómoda como comerciante para abrazar la austeridad del sacerdocio. Su esposa, Elisheba, una mujer de fe sencilla y profunda, ve la creciente melancolía en sus ojos, pero no comprende su origen. ¿Cómo podría explicarle que el lugar que debería ser la fuente de su gozo se ha convertido en la causa de su tormento? Su mentor, el anciano Sadoc, un hombre cuya fe está tallada en la roca de la tradición, le ofrece poco consuelo. La fe, insiste Sadoc, no se basa en sentimientos pasajeros, sino en la obediencia inquebrantable a la ley. Pero para Eleazar, la obediencia sin conexión se ha vuelto una carga insoportable. El vacío que sintió en el Yom Kippur no fue un incidente aislado. Se convirtió en una sombra que lo seguía día tras día. Cada mañana al amanecer, el sonido del shofar llamaba a los sacerdotes al servicio, y para Eleazar sonaba como una sentencia. El ritual del sacrificio diario se transformó en una tortura silenciosa. Veía a los fieles traer sus corderos y sus tórtolas, algunos con el rostro marcado por un arrepentimiento genuino, otros con la mirada indiferente de quien cumple una obligación social. Y él, el sacerdote, el mediador, se sentía incapaz de ofrecerles una verdadera esperanza. Bendecía el sacrificio, manipulaba la sangre, pero sus palabras se sentían huecas, sus acciones, una pantomima. ¿Cómo podía asegurarles el perdón de Dios si él mismo
Ya no estaba seguro de sentir su presencia. Buscó respuestas en su mentor. Sadoc escuchó con paciencia, pero su respuesta fue una reprimenda velada. Estás buscando señales donde solo debe haber obediencia, Elazar. Nuestro deber es realizar el rito como nos fue ordenado por Moisés. La comprensión total pertenece a Dios, no a nosotros. Sus palabras, destinadas a ser un consuelo, fueron como piedras. Elazar no buscaba entenderlo todo, solo sentir algo, una confirmación de que no estaba hablando solo en la oscuridad. Los sacerdotes más jóvenes, como el cínico Malak, eran aún peores. Se burlaban de su angustia espiritual a sus espaldas, viéndola como una debilidad, una falta de profesionalidad. Para ellos, el sacerdocio era una carrera, una posición de influencia, no una búsqueda mística. Rechazado por su mentor, despreciado por sus pares, Elazar se sintió cada vez más solo. Pero el rechazo más doloroso era el silencio de Dios. Pasaba noches enteras en oración, con el rostro pegado al suelo de piedra, suplicando una palabra, una señal, un susurro. Pero sus oraciones parecían chocar contra un techo de bronce y caer de vuelta sin respuesta. Una noche, mientras observaba el humo de la ofrenda quemada ascender en espiral hacia el cielo estrellado, la soledad lo aplastó. Se sentía completamente abandonado. Sin saber a dónde más ir, se refugió en el único lugar que le quedaba, los archivos del templo, una cámara silenciosa llena del peso de siglos de sabiduría. Rodeado por los rollos sagrados, se sintió como un náufrago, aferrado a la última tabla en medio de un océano de silencio. Fue allí, en su momento más oscuro, donde desenrolló un antiguo y polvoriento pergamino, el libro de Levítico. Noche tras noche, a la luz parpadeante de una lámpara de aceite, Elazar se sumergió en las páginas de Levítico. Para la mayoría, este libro era un manual de reglas, un catálogo de rituales y prohibiciones. Pero para Elazar, en su desesperación, se convirtió en su única esperanza. No lo leía como un sacerdote que busca instrucciones, sino como un hombre perdido que busca un mapa. Comparaba pasajes, trazaba conexiones, susurraba las antiguas palabras hebreas hasta que sus labios se agrietaron, y entonces, lentamente, como el amanecer que desgarra la oscuridad, la luz comenzó a filtrarse. No fue una voz del cielo, no fue una visión angelical. La revelación llegó a través del texto mismo, como si las letras de fuego hubieran estado esperando a que un corazón lo suficientemente roto las leyera correctamente. Primero entendió el sacrificio. Vio a un hombre traer un cordero sin defecto. Vio al hombre poner su mano sobre la cabeza del animal, un gesto que no era solo simbólico. En ese acto, el hombre transfería su culpa, su pecado, al inocente. Y cuando el cuchillo cortaba la garganta del animal, Elazar comprendió. La muerte del cordero no era un pago para apaciguar a un Dios airado. Era una lección visual, una dramatización terrible de la consecuencia del pecado. El pecado produce muerte, y esta era la única manera de que un pecador sobreviviera. Una vida inocente dada en lugar de la suya. Era el principio de la sustitución. Luego se fijó en la sangre. Siempre le había parecido un elemento extraño, casi primitivo, pero ahora las palabras de Levítico 17:11 ardían en su mente. Porque la vida de la carne en la sangre está, la misma sangre hará expiación por la persona. La sangre no era un mero fluido ritual. La sangre era vida. Rociarla sobre el altar no era un acto mágico, era una declaración profética. Era mostrar a Dios la evidencia de una vida derramada para cubrir la muerte que el pecado merecía. La pieza final del rompecabezas encajó cuando su mente, guiada por una fuerza que no era la suya, conectó estos rituales con los rollos del profeta Isaías. Leyó sobre el siervo sufriente, aquel que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, uno que sería llevado como cordero al matadero, y en ese instante todo el sistema de sacrificios del templo se reveló ante él por lo que realmente era. Cada cordero, cada macho cabrío, cada tórtola sacrificada durante siglos, todos eran imperfectos, todos eran temporales, eran solo sombras, eran un dedo gigante a lo largo de la historia de Israel, apuntando hacia adelante, hacia un evento futuro.
apuntando a un único sacrificio perfecto y definitivo. Todos los sacerdotes, incluido él mismo, eran mediadores imperfectos, hombres que también necesitaban expiación. Eran sombras de un sumo sacerdote eterno y perfecto. Toda la expiación del templo era una promesa de una expiación final. Eleazar cayó de rodillas entre los pergaminos, y las lágrimas que no había podido derramar durante meses brotaron de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un asombro y un alivio tan profundos que sacudieron su ser. El vacío no existía. El ritual no era mecánico, era un mapa profético, una sombra proyectada hacia atrás en el tiempo por una luz tan brillante que aún no había amanecido. Su fe no estaba perdida, simplemente había estado mirando la sombra, sin entender la realidad que la proyectaba. Eleazar regresó al patio del templo a la mañana siguiente, pero no era el mismo hombre. La angustia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una serenidad y una autoridad que nadie le había visto antes. Se acercó al altar de bronce, no como un funcionario que cumple un deber, sino como un custodio de un misterio sagrado. Tomó el cordero que una familia le ofrecía, miró al animal, pero por primera vez vio más allá. Vio la sombra del cordero definitivo. Cuando realizó el sacrificio, sus movimientos eran los mismos, pero su corazón era diferente. Sus oraciones ya no eran fórmulas mecánicas, eran conversaciones llenas de anhelo y esperanza por la redención que vendría. La justicia de Dios no se manifestó con fuego del cielo para consumir a sus detractores. Se manifestó silenciosamente en la transformación de su siervo. El pueblo lo notó. Los fieles que acudían al templo sentían un nuevo peso en sus bendiciones, una nueva certeza en su voz. Algunos de los levitas más jóvenes comenzaron a seguirlo, atraídos por la luz en sus ojos. A ellos, Eleazar no solo les enseñaba cómo realizar los ritos, sino por qué. Les enseñaba a ver la promesa en cada gota de sangre, a escuchar la profecía en el balido del cordero. El cínico Malak quedó desconcertado. Intentó burlarse de él, pero sus palabras sarcásticas se desvanecían ante la fe inquebrantable de Eleazar. No podía discutir con un hombre que no buscaba poder ni reconocimiento, sino que simplemente vivía a la luz de una verdad más profunda. Incluso Sadoc, su anciano mentor, en sus últimos días, lo llamó a su lecho. Con voz débil, le confesó: «Yo pasé mi vida obedeciendo la letra de la ley, Eleazar, pero tú has encontrado su corazón. Has visto lo que mis ojos, nublados por la tradición, nunca pudieron ver. La promesa de Dios se cumplió en él». Eleazar nunca vio al Mesías con sus propios ojos, pero se convirtió en un faro de verdadera fe en una época de formalismo religioso. Su legado no fue reformar el sistema, sino preservar la semilla de la comprensión profética, preparando en silencio los corazones de la siguiente generación para reconocer al Cordero de Dios cuando finalmente caminara entre ellos. La justicia divina había convertido su mayor crisis en el origen de su más grande propósito. La sombra que casi lo destruyó se había convertido en la guía que lo condujo a la verdad. Y esa misma verdad nos habla hoy, recordándonos que, a veces, Dios permite que nuestros rituales se sientan vacíos para que dejemos de adorar las sombras y empecemos a buscar la realidad a la que apuntan. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que pueda estar atravesando su propio desierto espiritual. A veces, una palabra de aliento es todo lo que necesitamos para seguir buscando. Para profundizar en cómo todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, te recomiendo leer el capítulo 10 del libro de Hebreos y el capítulo 53 de Isaías. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. El aire en el lugar santísimo es denso, pesado, no solo con el humo del incienso sagrado, sino con el peso de un año entero de pecados de Israel. Aquí, una vez al año, un solo hombre entra. Hoy, ese hombre es Eleazar. Sus vestiduras blancas, inmaculadas, parecen absorber la poca luz que se filtra. Sus manos, entrenadas desde la juventud para la precisión del rito, no tiemblan, pero su alma sí. Sostiene el cuenco con la sangre del macho cabrío, la sangre de la expiación. El propiciatorio, el trono de la misericordia de Dios en la tierra, está frente a él.
Todo Israel contiene la respiración al otro lado del velo, esperando que la sangre sea aceptada, que el perdón sea concedido. Eleazar avanza, rocía la sangre, una vez, 2 veces, 7 veces. Cada movimiento es perfecto, una coreografía sagrada aprendida hasta el agotamiento. Pero mientras las gotas carmesí manchan el oro, una helada verdad se apodera de su corazón. No hay nada. No siente la presencia abrumadora de Yahvé que los ancianos describen. No hay un temor sagrado, ni un consuelo divino. Solo el silencio de la piedra, el olor metálico de la sangre y un vacío tan profundo que amenaza con consumirlo. Ha cumplido el ritual más sagrado de su fe, en el lugar más sagrado del mundo, y se siente como un impostor. La sangre en sus manos no se siente como el precio de la redención, sino como la prueba de su fracaso. La ley exigía un cordero sin mancha, pero casi nadie se pregunta qué sucede cuando el corazón del sacerdote que lo ofrece está roto, no de contrición, sino de vacío. Hoy descubrirás el viaje de este sacerdote, un hombre que, en medio del silencio de Dios, fue forzado a descifrar un código oculto en los antiguos sacrificios, una revelación que cambiaría para siempre su entendimiento de Dios y prepararía su corazón para el verdadero Cordero. Si alguna vez has sentido que tus ritos o tus oraciones se han vuelto vacíos, quédate, porque la historia de Eleazar es también la tuya. Eleazar no era un sacerdote cualquiera, descendía directamente de Aarón, una línea ininterrumpida de servicio en el tabernáculo y luego en el templo. Nació y creció a la sombra del gran templo reconstruido, un monumento de piedra y fe que se alzaba como el corazón de su nación. Desde niño, el templo no era solo un edificio, era su hogar, su destino. Mientras otros niños jugaban en las calles de Jerusalén, Eleazar memorizaba los salmos, su joven voz uniéndose al coro de los levitas. Se sentaba a los pies de los maestros de la ley, absorbiendo cada palabra, no por obligación, sino por una sed insaciable de conocer al Dios de sus padres, como está escrito que el alma tiene sed del Dios vivo. Su llamado no fue un trueno desde el cielo, ni una visión en la noche. Fue una convicción silenciosa y profunda, la certeza de que su vida solo tendría sentido si se dedicaba a ser un puente entre el pueblo y su Creador, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. El día de su consagración, recuerda haber sentido un calor en el pecho, una conexión tan real y poderosa que las lágrimas corrieron por su rostro. Lo interpretó como la aprobación de Dios, el sello divino sobre su vida. Esa memoria, la del fuego sagrado en su corazón, se convirtió en su ancla, su símbolo personal de la presencia de Yahvé. Pero ahora, ese recuerdo es una espina. Aquel fuego parece haberse extinguido, dejando solo cenizas frías. Su vida está marcada por la disciplina. Renunció a la oportunidad de una vida cómoda como comerciante para abrazar la austeridad del sacerdocio. Su esposa, Elisheba, una mujer de fe sencilla y profunda, ve la creciente melancolía en sus ojos, pero no comprende su origen. ¿Cómo podría explicarle que el lugar que debería ser la fuente de su gozo se ha convertido en la causa de su tormento? Su mentor, el anciano Sadoc, un hombre cuya fe está tallada en la roca de la tradición, le ofrece poco consuelo. La fe, insiste Sadoc, no se basa en sentimientos pasajeros, sino en la obediencia inquebrantable a la ley. Pero para Eleazar, la obediencia sin conexión se ha vuelto una carga insoportable. El vacío que sintió en el Yom Kippur no fue un incidente aislado, fue el temblor que anunciaba el derrumbe de todo su mundo. Lo que vendría a continuación parecía negar todas las promesas que una vez ardieron en su alma. El vacío que sintió en el Yom Kippur no fue un incidente aislado, se convirtió en una sombra que lo seguía día tras día. Cada mañana al amanecer el sonido del shofar llamaba a los sacerdotes al servicio y para Eleazar sonaba como una sentencia. El ritual del sacrificio diario, que una vez fue el centro de su existencia, se transformó en una tortura silenciosa. Veía a los fieles traer sus corderos y sus tórtolas, algunos con el rostro marcado por un arrepentimiento genuino, otros con la mirada indiferente de quien cumple una obligación social. Y él, el sacerdote, el mediador, se sentía incapaz de ofrecerles una verdadera esperanza. Bendecía el sacrificio,
manipulaba la sangre, pero sus palabras se sentían huecas, sus acciones, una pantomima. ¿Cómo podía asegurarles el perdón de Dios si él mismo ya no estaba seguro de sentir su presencia? Buscó respuestas en su mentor. Sadoc escuchó con la paciencia de un anciano, su rostro una máscara de arrugas y sabiduría, pero su respuesta fue una reprimenda velada. Estás buscando señales donde solo debe haber obediencia, Elazar. Nuestro deber es realizar el rito como nos fue ordenado por Moisés. La comprensión total pertenece a Dios, no a nosotros. Sus palabras, destinadas a ser un consuelo, fueron como piedras. Elazar no buscaba entenderlo todo, solo sentir algo, una confirmación de que no estaba hablando solo en la oscuridad. Los sacerdotes más jóvenes, como el cínico Malak, eran aún peores. Se burlaban de su angustia espiritual a sus espaldas, viéndola como una debilidad, una falta de profesionalidad. Para ellos, el sacerdocio era una carrera, una posición de influencia, no una búsqueda mística. En sus ojos, Elazar no era un hombre piadoso, sino un soñador que no había entendido las reglas del juego. Rechazado por su mentor, despreciado por sus pares, Elazar se sintió cada vez más solo. Pero el rechazo más doloroso era el silencio de Dios. Pasaba noches enteras en oración, con el rostro pegado al suelo de piedra de su cámara, suplicando una palabra, una señal, un susurro, pero sus súplicas parecían chocar contra un techo de bronce y caer de vuelta sin respuesta. Aquel fuego que sintió en su consagración, la única prueba que atesoraba, se había reducido a un recuerdo frío, a cenizas que el viento del silencio divino esparcía. Una noche, mientras observaba el humo de la ofrenda quemada ascender en espiral hacia el cielo estrellado, la soledad lo aplastó. Se sentía completamente abandonado. Estaba rodeado por la casa de Dios, pero nunca se había sentido tan lejos de él. Este fue su punto de quiebra, no un grito de rabia, sino un hundimiento silencioso. Se vio a sí mismo como un actor en un escenario sagrado, recitando líneas antiguas a un público invisible y a un director ausente. Sin saber a dónde más ir, se refugió en el único lugar que le quedaba, el lugar que otros evitaban por su silencio y su polvo, los archivos del templo, una cámara silenciosa llena del peso de siglos de sabiduría. Rodeado por los rollos sagrados, se sintió como un náufrago aferrado a la última tabla en 1970, medio de un océano de silencio. Fue allí, en su momento más oscuro, donde sus manos temblorosas, guiadas más por el instinto que por la esperanza, desenrollaron un antiguo y polvoriento pergamino, el libro de Levítico. Si la búsqueda de Elazar por una verdad más profunda resuena en tu propio corazón, si alguna vez has anhelado entender la Escritura, no solo con la mente, sino con el espíritu, considera apoyar este estudio con tu suscripción. Juntos, podemos seguir desenrollando estos antiguos misterios. Noche tras noche, a la luz parpadeante de una lámpara de aceite, Elazar se sumergió en las páginas de Levítico. Para la mayoría, este libro era un manual de reglas, un catálogo de rituales y prohibiciones, pero para Elazar, en su desesperación, se convirtió en su única esperanza. No lo leía como un sacerdote que busca instrucciones, sino como un hombre perdido que busca un mapa. Comparaba pasajes, trazaba conexiones, susurraba las antiguas palabras hebreas hasta que sus labios se agrietaron, y entonces lentamente, como el amanecer que desgarra la oscuridad, la luz comenzó a filtrarse. No fue una voz del cielo, no fue una visión angelical. La revelación llegó a través del texto mismo, como si las letras de fuego hubieran estado esperando a que un corazón lo suficientemente roto las leyera correctamente. Primero, entendió el sacrificio. Vio a un hombre traer un cordero sin defecto. Vio al hombre poner su mano sobre la cabeza del animal, un gesto que no era solo simbólico. En ese acto, el hombre transfería su culpa, su pecado al inocente. Y cuando el cuchillo cortaba la garganta del animal, Elazar comprendió. La muerte del cordero no era un pago para apaciguar a un Dios airado. Era una lección visual, una dramatización terrible de la consecuencia del pecado. El pecado produce muerte, y esta era la única manera de que un pecador sobreviviera. Una vida inocente dada en lugar de la suya. Era el principio de la sustitución. Luego se fijó en la sangre. Siempre le había parecido un elemento extraño, casi primitivo,
Pero ahora las palabras de Levítico 17:11 ardían en su mente, porque la vida de la carne en la sangre está, la misma sangre hará expiación por la persona. La sangre no era un mero fluido ritual, la sangre era vida. Rociarla sobre el altar no era un acto mágico, era una declaración profética, era mostrar a Dios la evidencia de una vida derramada para cubrir la muerte que el pecado merecía. El ritual no era para cambiar la mente de Dios, sino para cambiar el corazón del hombre, para que entendiera la gravedad de su falta y la inmensidad de la provisión. La pieza final del rompecabezas encajó cuando su mente, guiada por una fuerza que no era la suya, conectó estos rituales con los rollos del profeta Isaías. Leyó sobre el siervo sufriente, aquel que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, uno que sería llevado como cordero al matadero, y en ese instante, todo el sistema de sacrificios del templo se reveló ante él por lo que realmente era. Cada cordero, cada macho cabrío, cada tórtola sacrificada durante siglos, todos eran imperfectos, todos eran temporales, eran solo sombras, eran un dedo gigante a lo largo de la historia de Israel, apuntando hacia adelante, hacia un evento futuro, apuntando a un único sacrificio perfecto y definitivo. Todos los sacerdotes, incluido él mismo, eran mediadores imperfectos, hombres que también necesitaban expiación. Eran sombras de un sumo sacerdote eterno y perfecto. Toda la expiación del templo era una promesa de una expiación final. Eleazar cayó de rodillas entre los pergaminos y las lágrimas que no había podido derramar durante meses brotaron de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un asombro y un alivio tan profundos que sacudieron su ser. El vacío no existía. El ritual no era mecánico, era un mapa profético, una sombra proyectada hacia atrás en el tiempo por una luz tan brillante que aún no había amanecido. Su fe no estaba perdida, simplemente había estado mirando la sombra sin entender la realidad que la proyectaba. Y esta revelación, amigo mío, nos habla directamente hoy. Nos enseña que Dios nunca ha estado interesado en rituales vacíos, sino en corazones que entienden. Nuestra esperanza no descansa en la perfección de nuestra obediencia, sino en la perfección del sacrificio al que toda obediencia debe apuntar. Tu oración no es una fórmula, es el anhelo de tu corazón por aquel que ya pagó el precio. Eleazar regresó al lomecinto patio del templo a la mañana siguiente, pero no era el mismo hombre. La angustia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una serenidad y una autoridad que nadie le había visto antes. Se acercó al altar de bronce, no como un funcionario que cumple un deber, sino como un custodio de un misterio sagrado. Tomó el cordero que una familia le ofrecía, miró al animal, pero por primera vez vio más allá. Vio la sombra del cordero definitivo. Cuando realizó el sacrificio, sus movimientos eran los mismos, pero su corazón era diferente. Sus oraciones ya no eran fórmulas mecánicas, eran conversaciones llenas de anhelo y esperanza por la redención que vendría. Aquel fuego interior que creyó perdido no había regresado como una emoción fugaz, sino como una llama constante de entendimiento profético, alimentada no por sentimientos, sino por la verdad revelada en la palabra. La justicia de Dios no se manifestó con fuego del cielo para consumir a sus detractores. Se manifestó silenciosamente en la transformación de su siervo. El pueblo lo notó. Los fieles que acudían al templo sentían un nuevo peso en sus bendiciones, una nueva certeza en su voz. Algunos de los levitas más jóvenes comenzaron a seguirlo, atraídos por la luz en sus ojos. A ellos, Eleazar no solo les enseñaba cómo realizar los ritos, sino por qué. Les enseñaba a ver la promesa en cada gota de sangre, a escuchar la profecía en el balido del cordero. El cínico Malac quedó desconcertado, intentó burlarse de él, pero sus palabras sarcásticas se desvanecían ante la fe inquebrantable de Eleazar. No podía discutir con un hombre que no buscaba poder ni reconocimiento, sino que simplemente vivía a la luz de una verdad más profunda. Incluso Sadoc, su anciano mentor, en sus últimos días, lo llamó a su lecho. Con voz débil, le confesó: «Yo pasé mi vida obedeciendo la letra de la ley, Eleazar, pero tú has encontrado su corazón. Has visto lo que mis ojos
nublados por la tradición, nunca pudieron ver. La promesa que Eleazar buscaba en el lugar santísimo se había cumplido. El vacío que casi lo destruyó se convirtió en el origen de su más grande propósito. Eleazar nunca vio al Mesías con sus propios ojos, pero se convirtió en un faro de verdadera fe en una época de formalismo religioso. Su legado no fue reformar el sistema, sino preservar la semilla de la comprensión profética, preparando en silencio los corazones de la siguiente generación para reconocer al Cordero de Dios cuando finalmente caminara entre ellos. Y esa misma verdad nos habla hoy. La historia de Eleazar nos recuerda que a veces Dios permite que nuestros rituales se sientan vacíos para que dejemos de adorar las sombras y empecemos a buscar la realidad a la que apuntan. Tu fe no se mide por la intensidad de tus emociones, sino por la dirección de tu mirada. Persevera en la búsqueda, incluso en el silencio, pues es allí donde se descifran los misterios más profundos. Vive en santidad, no como un requisito para ganar el favor de Dios, sino como la respuesta de un corazón que ha comprendido el precio del sacrificio. Si esta palabra te ha edificado, compártela e inscríbete para que caminemos juntos en nuevos estudios.